Vamos a ver un ejercicio de fórmula molecular, de determinar la fórmula molecular de un compuesto. Dice el ejercicio: el cloruro de vinilo se usa en la industria del plástico, aunque se ha comprobado que es cancerígeno. El compuesto contiene carbono, hidrógeno y cloro. Si se quema en presencia de oxígeno, se obtiene CO2, agua y cloruro de hidrógeno. Al quemar 3,125 gramos de cloruro de vinilo, se obtiene 4,400 gramos de CO2, 1,825 gramos de HCl y algo de agua. Si la masa de 2 moles del compuesto es igual a 124,9 gramos, ¿cuál será la fórmula molecular? Para determinar la fórmula molecular, determinamos en primer lugar la fórmula empírica. Si analizamos el enunciado, la primera frase es una información sobre el compuesto, el cloruro de vinilo, pero a partir de aquí me dice que el compuesto tiene carbono, hidrógeno y cloro, y después me da una reacción química en la que me da datos de el cloruro de vinilo, que lo tenemos aquí. ¿Vale? La fórmula es lo que vamos a determinar, esa X, esa Y, esa Z, los átomos que lo forman. Se quema y se obtiene CO2, cloruro de hidrógeno y algo de agua. Luego los datos que tenemos de partida son 3 datos de compuestos. Nosotros para obtener una fórmula empírica necesitamos masa de los 3 elementos que forman el cloruro de vinilo. Podemos relacionar esta masa de compuestos con la masa de elementos. El CO2 tiene carbono y tiene oxígeno. Todos los átomos de carbono del cloruro de vinilo forman el CO2 porque no están en otro sitio. El oxígeno está aquí, está en el CO2 y está en el agua. No hay una relación directa en este caso con el oxígeno. En el caso del cloro nos pasa lo mismo. El cloruro de vinilo tiene átomos de cloro que en la reacción pasarán ahí. Todos los átomos de cloro y toda la masa de cloro inicial está formando el cloruro de hidrógeno. El hidrógeno está en el compuesto inicial, está en el cloruro de hidrógeno y está en el agua. Luego podemos hacer solamente una relación directa en el carbono del CO2 y en el cloro del HCl. Si cogemos el CO2 y calculamos su masa molar, me da 12 gramos de carbono, 16 por 2 gramos de oxígeno y 44 gramos de compuesto. La proporción de carbono en el CO2 la tenemos aquí. Y esa proporción me puede servir para relacionar 4,400 gramos de CO2 con esa relación en masa y calcular los gramos de carbono que hay en el CO2 y que por lo tanto son los gramos de carbono en el compuesto. Si hacemos esa misma proporción en masa para el cloruro de hidrógeno, la masa será 35,45 más 1, 36,45. La masa de cloro, 35,45, está en 36,45. Luego puedo hacer esa relación para sacar la masa de cloro que hay en 1,825 gramos. Tenemos aquí la proporción que hemos comentado, gramos de cloruro de hidrógeno, y me permite calcular los gramos de cloro. Quedarían los gramos de hidrógeno, que es el tercer elemento que forma este compuesto. Como yo sé que la masa total es 3,125, si le resto lo que es carbono y lo que es cloro, puedo obtener la masa del tercer elemento. Esta es la masa total del compuesto y esa es la masa, aquí es un signo más, porque el menos está fuera con paréntesis. Y me quedaría 0,15 gramos de hidrógeno. Ahora ya tengo la masa de los 3 elementos y podemos continuar
con el ejercicio semejante a otros de fórmula empírica y molecular. Ese paso inicial que estamos viendo con esas proporciones en masa del elemento que forma un compuesto es diferente y lo tenemos que aplicar aquí porque nuestro punto de partida, nuestros datos del problema son las masas de compuestos. Una vez que tenemos las masas de los elementos, relacionamos con las masas molares de cada uno de ellos. Masa molar del carbono, 12 gramos mol, y calculamos moles de carbono. Con la masa de cloro, pues calculamos, ¿vale? Lo estamos viendo aquí, esa proporción para calcular moles de cloro. Y lo mismo con la masa molar del hidrógeno. Y tenemos ya moles de carbono, moles de cloro y moles de hidrógeno. Relacionando esa relación en moles de átomos de los tres elementos entre el valor más pequeño obtenido, que sería 0,05, nos da la relación más pequeña entre los átomos. 0,1 entre 0,05, 0,05 entre 0,05 y 0,15 entre 0,05. Nos da que la relación más pequeña de los átomos son 2 átomos, 1 átomo y 3 átomos. Por eso la fórmula empírica es C2ClH3 o la H delante, lo que queráis. La segunda parte es calcular la fórmula molecular. Para eso necesitamos la masa de la fórmula empírica, que sería calcular, una vez que tenemos la fórmula empírica, 12 por 2, 1 por 3 y el cloro 35,45. Y la masa molar es 62,45. La segunda frase o la última frase no me daba la masa molar, me decía que 2 moles tienen una masa de 124,9. 2 moles. Pero si yo quiero calcular la masa molar, será la de 1 mol. Pues dividiendo entre 2, eso serían los gramos de 1 mol o la masa molar. La fórmula empírica o la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Ese múltiplo lo calculo relacionando esta masa, que es la que va en el denominador, con esa masa, que es la que va en el numerador. En este caso son iguales. Eso me indica que la fórmula molecular es la fórmula empírica multiplicada por 1. En este caso coincide fórmula empírica y molecular.